También nos visita el pastor Leslie Ortiz desde Chiapas, pastor de la Iglesia Bautista. Vamos a darle un fuerte aplauso al pastor. Está también un diácono con él, su guarura personal, Elías, bienvenido. Y también además que está el pastor Esaú, por si no lo han conocido, está su esposa, la hermana Emma. Pastor, bienvenido a su casa. Gracias. Le dejo el tiempo, es suyo. Predíquenos. Gracias, pastor. Bienvenido. Gracias. Muy bien, gracias. Voy a tomarme un tiempecito para sacar mi archivo. Lo vamos a tener aquí reflejado, pero para no estar volteando, aquí que se quede. Mejor estoy volteando. Así ganamos tiempo. Ya vi que se ve bien. A ver. Yo creo que no la voy a usar. No la voy a usar. Es más, que se vaya de aquí para que no estorbe. Gracias. Gracias, Abraham. Gracias. Mejor voy a estar girando para allá. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos dedicarte este tiempo de meditación en tu palabra, de donde extraemos toda enseñanza sana a nuestra vida. Dice tu palabra que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y aunque en esa parte de la Escritura no está considerado el abordar el tema de tu palabra, es una realidad de que tu palabra ha descendido de lo alto, de ti, Señor. De modo que tenemos confianza en abrirla y en meditar en ella y aplicarla a nuestras vidas. Por eso te rogamos en esta mañana que tu palabra hable a nuestro corazón. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Reciban un saludo de la Iglesia Bautista Monte Sinaí en Colima, Colima. Ellos en este momento están sin su pastor, pero pues Dios no nos ha dado la propiedad para estar en dos lugares a la vez, ¿verdad? Así es que tenemos allá un predicador invitado, un joven que creció en nuestra iglesia y que ahí fue también capacitado y siguió capacitándose después de que nos dejó por cambiar de ciudad, y allá ha seguido firme, fiel. Así es que jóvenes, los que están aquí y que están bajo el cobijo de su pastor y de otros hermanos que los enseñan, que los instruyan, aprovechen este tiempo valioso. Y cuando pasen los años, a dónde vayan a ir a radicar, quizá si el Señor los guía por el sendero de la predicación o del ministerio pastoral, un día vengan a predicar aquí después, ¿verdad? En su iglesia de donde salieron. Así es que un saludo para allá a Tony, que Dios lo use allá en nuestra iglesia en Colima. Gracias, Pastor Orlando Collí, por darme este privilegio de predicar. Cuando me dijo, le digo, pues eso es como sacarme un garbanzo de a libra, porque yo voy a ir a visitar la ciudad y si tengo esta oportunidad, pues desde luego que es muy, muy valiosa. Vamos a abordar un tema que va a ir en tres direcciones. Una, para los ya creyentes, para los que ya conocen la palabra y que quieren compartir con otros el mensaje de salvación. Hay muchos métodos de enseñanza para compartir el mensaje. Ustedes aquí puede ser que hayan visto algunos. Aquí no vamos a ver un método. Aquí lo que vamos a ver va a ser el lenguaje certero, extraído de la palabra, y procurar retirar de nuestro vocabulario algún lenguaje que se ha metido en el pueblo evangélico y aún en las iglesias bautistas
y ha distorsionado la forma de hacer la invitación a las personas para que tengan un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. La otra línea es que los ya creyentes también afirmen y confirmen si son, bueno, estamos hablando de que son creyentes, está bien, pero más exactamente si son salvos o no. Esto lo vimos el miércoles, así de pasadita, pero hoy vamos a meternos al libro de Romanos capítulo 10 y ahí es donde vamos a extraer esta enseñanza. El otro propósito es que si alguien no ha tomado una decisión por Cristo, puede ser que hoy lo haga, hoy sea el día y tenga la certeza de qué se trata. ¿De acuerdo? Le pego más, aunque sentía que había reverberancia, pero ¿está bien? Bueno, ¿está mejor así? Bueno, sí, se oye mejor. Bueno, está bien. Gracias. Saludos a las hermanas que están allá en la cocina, que están trabajando y no pueden estar entre nosotros, pero son cibernéticas. Ya sacaron su dispositivo para estar en Face, ¿verdad? Así es que un saludo a nuestras amadas hermanas que están allá en la labor. Esforzados en proclamar. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Esforzados en proclamar. Vamos, esos son mis datos por si alguien quiere reclamarme, claro, con toda confianza puede luego comunicarse conmigo, ¿verdad? Ahí está. La que sigue, por favor. Iglesia Bautista, estamos aquí. Creo que se borró, no se borró entonces lo que habíamos cambiado del Congreso de Varones, debería de haberse eliminado, pero bueno, aprovecho para decirles que este mensaje lo expuse en un Congreso Nacional de Varones y allí quedó como tarea para los varones que allí asistieron en la Iglesia Bautista Estrella de Belén en la Ciudad de México, donde el pastor Amaro amablemente nos atendió y le enviamos un saludo también, aprovechando la ocasión. Vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Entonces, esforzados en proclamar específicamente el Evangelio de salvación. Porque cuando decimos que vamos a evangelizar, sí, como que entendemos que vamos a hablar de la salvación, pero el Evangelio es completo, es amplio. El Evangelio que conocemos de Marcos, ¿cómo comienza? En el capítulo 1, versículo 1. ¿Recuerdan de memoria cómo dice? ¿Alguien lo quiere decir? Su pastor está listo para decirlo. ¿Cómo dice así de memoria? Principio del Evangelio de Jesucristo. Y de eso trata todo el libro. Es decir, el Evangelio cubre muchos temas, muchos matices, entre ellos el tema de la salvación. ¿De acuerdo? Es decir, el Evangelio no está restringido nada más al tema de la salvación. Pero hoy sí vamos a irnos hacia el tema de la salvación. La que sigue, por favor. 3 puntos vamos a ver, basados en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 18. Y voy a pedir que hagamos esta lectura todos juntos. Nos ponemos de pie, por favor. Romanos capítulo 10, 13 al 18. ¿Y dónde está Abraham? Que muy solícitamente aquí me trajo el agua. Ven, por favor, tú haznos la lectura aquí al frente.
Él va a guiarnos en la lectura. Entonces, pero todos lean en voz alta, todos acompañen por favor a Abraham. Vamos a leer todos, hermanos. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. 3 puntos vamos a rescatar de este pasaje. 1. ¿Somos enviados a proclamar o debemos esforzarnos en proclamar? Esforzarnos en proclamar con una declaración irrefutable. Esta declaración está ahí en la Biblia. Y nosotros podemos echar mano de esta declaración cuando vayamos a proclamar el Evangelio de la salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es una declaración de Dios escrita en su santa palabra. ¿Alguien tiene una objeción contra esta declaración? Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tenemos que esforzarnos para que esta declaración, primero, la creamos nosotros y ya decimos, sí la creemos. Bueno, la podamos compartir con los demás. Pero tenemos que analizar qué dice esto, ¿verdad? Es lo que vamos a ver enseguida. Bien, ¿qué significa esforzados en el lenguaje de la Biblia? En este caso el griego, porque nosotros lo hemos usado seguido, ¿no? Y es más, hemos escuchado y conocemos ese texto: esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros queremos esforzarnos. ¿Qué significa esforzarse? Yo quisiera preguntarle a mi hermano que tengo aquí enfrente, ¿cuál es su nombre? Horacio. ¿Cuántos kilos puede usted levantar sin que le cueste mucho esfuerzo? 60 kilos, casi le hace así, ¿verdad? O sea, no le cuesta, no es como para que él se esfuerce pues mucho para levantar. Para tener una idea, un saco de cemento pesa 50 kilos. Entonces ya podemos dimensionar. ¿A quién de ustedes le costaría trabajo levantar un saco de cemento? Varios. Bueno, a mí no solamente me costaría trabajo, ni lo intento. Voy ahí, queda. Muy bien, si tuvieran necesidad de levantar ese saco de cemento, los que están declarando que eso es muy pesado para ustedes, tendrían que esforzarse. Eso significa esfuerzo. Emplear
fuerza mayor de lo común para poder lograr algo. Si ustedes quieren ser personas esforzadas en comunicar el mensaje de salvación, tienen que dar un extra, tienen que hacer ajustes, tienen que vencer temores, exponerse a la crítica, al rechazo, y eso no es fácil. Esforzados en proclamar. Claro que la intención es que después de hoy, quiera Dios y todo creyente salga de aquí con una idea de esforzarse en proclamar el mensaje de salvación, y de esta manera esta iglesia crezca con gente que en este momento es incrédula, pero que Dios la va a alcanzar a través de ustedes, esforzados. Vamos a ver, proclamar portando los 5 eslabones de la salvación. Vamos a ver esto en los versículos 14 al 15, y en proclamar la fe en Jesucristo. Adelante, la que sigue, por favor. ¿Qué significa invocar? No hay otro que salve, es Jesús, y tenemos que hablar de Jesús. Sé que hay técnicas para compartir el evangelio donde se recomienda meter nuestro testimonio personal, pero eso no es lo más importante. Si no lo meten, no pasa nada, pero si no meten a Jesús, sí pasa, ¿verdad? Sí pasa. Jesús, el centro de nuestra predicación, de nuestra proclamación, para que la gente sea salva. He acomodado en orden inverso, porque en el texto así va avanzando, pero va avanzando para atrás. Entonces lo he invertido para que se vea la progresividad. Nos vamos hasta el versículo 15, en la parte B, la segunda parte del versículo 15, porque hemos visto esto, ¿no? En la parte que va, como está acomodado el texto, de manera regresiva, quizá nos lo sabemos de memoria, y sería de acá: todo aquel que invocara el nombre de Jesús será salvo. Pero ¿cómo creerán si no han, y aquí decimos en Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo creerán en Jesús si no han oído de Jesús? ¿Y cómo oirán de Jesús si no hay quien les proclame a Jesús? ¿Y cómo van a proclamar a Jesús si Jesús no los envía? Ese es el orden como está en el texto. Ya invertido para ir recorriendo los eslabones. Entonces sería: primer eslabón, enviados por Jesús. Cuando ustedes quieran compartir el mensaje de salvación a una persona, que no se les escape esto de su mente: son enviados por Jesús. Tienen un respaldo muy fuerte para poder proclamar el evangelio. Jesús me envía. Jesús me envía. Y este Jesús me envía no es cualquier cosa. En una ocasión, en la antigua Roma, en el Imperio Romano, había un problema entre dos provincias de Roma,
Una quería atacarla y someterla, y la otra, débil, pidió ayuda a Roma. Y Roma aceptó darles la ayuda y envió a un embajador. Lo envió con un bastón y en la cabeza del bastón el escudo de Roma. Y llega aquel hombre a enfrentarse con el general que quería invadir y le dijo: me envía a Roma, detente y no ataques tal provincia. Y aquel general quiso reírse de este mensajero que apenas llevaba unos cuantos soldados detrás de él. Le dijo: lo voy a pensar, lo voy a pensar. Ya nomás, qué insulto para Roma, ¿verdad? Lo voy a pensar. No, no lo vas a pensar. Aquel hombre tomó el bastón e hizo un círculo alrededor del general romano y le dijo: de aquí no sales sin una respuesta. Y le puso la cabeza del bastón en la cara para que no se le olvidara quién era el enviado y quién lo enviaba. Se le doblaron las corvas cuando vio el escudo de Roma aquí enfrente. De acuerdo, de acuerdo. Puedes decirle al emperador que no voy a atacarla. Bueno, sirva esta ilustración para tener idea quién nos envía. ¿Ustedes creen que Jesús es superior a cualquier imperio humano? Ese es el que nos envía. En nombre de Él es que vamos a compartir el mensaje de salvación. Y así nosotros podemos sentirnos fortalecidos, con más confianza, con menos titubeo, porque la palabra que comparto no es la mía, es del que me envía. El segundo eslabón, y por ahí están acomodados los eslabones, entonces es que debo proclamar a Jesús. Toda persona que se precie de ser salva por Jesús es un enviado. Es un enviado. No necesita tener sueños y decir: ay, Dios me habló y como que sí debo de proclamar el evangelio. No. A lo mejor Dios te anda llamando la atención porque no lo has hecho. Porque todo creyente es un enviado de Jesús. Todo. A todos se nos ha encargado ir y proclamar el evangelio a toda criatura. A todos. Así es que en la escuela, en el trabajo, mientras andamos en un parque, por todos lados, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos enviados. Hay que salir de ese letargo, mis amados hermanos, si no han llevado a la práctica esta comisión. Hay que hacerlo. Lo más que puede pasar es que los rechacen, los ignoren y a lo mejor le digan: ya no me vuelvas a hablar de eso. ¿Está bien? ¿Está bien? Respeto, ¿verdad? ¿Está bien? Ya, fulano me cerró la puerta. No te vuelvo a tocar el tema. Pero si un día quieres retomarlo, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, listo. Y nos vamos hacia otro lado. Vamos a cambiar de diapositiva. El primer eslabón está puesto por Jesús, es decir, enviados.
ese ya está puesto. El último eslabón es consecuencia del penúltimo. Ahorita lo vamos a retomar. Nuestra responsabilidad es colocar el segundo eslabón, es decir, proclamar. El tercer eslabón es oír. Habrá gente que no quiera oír. Como les digo, no me vuelvas a hablar. ¿Está bien? En esta cadena de estos eslabones ya se echó a perder el asunto. Ya no puedo seguir acomodando eslabones. Nada más llegué hasta el segundo porque la persona rechazó. No quiere oír. Hasta ahí llegamos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar otra persona. Vamos a buscar otra persona que quiera oír. Si ésta oye, el siguiente eslabón, ¿cuál es? Creer, ¿verdad? ¿Quieren regresarlo para que lo vean? La anterior es, ahí está la anterior, era proclamar, ya lo hicimos, alguien nos rechazó, hasta ahí llegamos. Pero entonces buscamos otra persona, le proclamamos y esa persona sí nos escucha. Llegamos al tercer eslabón. Bien. Pero ese oír en algunas ocasiones no va a ser de 5 minutos. En algunas ocasiones pueden ser semanas, meses, que la persona necesita oír y oír de Jesús y oír de Jesús, saber más de Jesús. Esas decisiones de fe al vapor son sospechosas. De veras, no hay que perseguir esas. Las decisiones reales, verdaderas, llevan tiempo. Es como los buenos árboles, los fuertes árboles, los robles. Pero nosotros tenemos que esforzarnos para buscar un día con la persona y estarle hablando del Señor. Y luego un día llegar y resulta que no está, o llegó tarde, o canceló. Paciencia, vamos a ver si me sigue recibiendo. Pero vamos a pensar que la persona sí nos recibe. Si nos recibe, o sea, si oye. Pero ya después de algún tiempo es importante pasar al siguiente eslabón. ¿Crees? ¿Crees? Todo esto que has aprendido de Jesús, ¿lo crees? Y ya podemos pasar al tema entonces central de la salvación, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y al tema del arrepentimiento, que fe y arrepentimiento no podemos desligarlas. En la Biblia a veces habla de arrepentimiento, a veces habla de fe, pero los dos están involucrados. Y a veces habla de arrepentimiento y de fe. Las primeras palabras de Jesús registradas en Marcos en su predicación fue: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe son dos de las doctrinas que están contenidas en nuestro cuerpo de creencias bautistas. Arrepentimiento y fe, no las podemos separar. A ese punto de la fe ya la persona debió haber llegado a confrontarse con su pecado, con su estilo de vida inmunda, sucia. Por eso cuando invoque al Señor va a poder sentirse como chinche, podemos decir, ¿verdad? Tan pequeño. ¿Por qué? Porque se reconoce inmundo. ¿Cómo se va a comparar contra el Santo de Israel? ¿No?
Ven que las implicaciones de invocar el nombre del Señor no se limitan pues nada más a expresar una palabra. Hay más cosas detrás. Si la persona decide no creer en Jesús, hasta ahí llegamos. Lástima de 3 meses de enseñanza, ¿verdad? O 6 meses. Bueno, hasta ahí llegamos. Hay que buscar a otra persona que quiera oír de Jesús. Miren, predicar el Evangelio y que una persona llegue a ser salva no es un asunto sencillo. No lo es. Llenar las iglesias de gente irredenta, inconversa, prometiéndoles prosperidad y quién sabe qué tantas nubes de algodón, es fácil. Pero que la iglesia se sature de gente redimida es otra cosa. Es otra cosa. Las gentes que más nos crean conflicto en las iglesias son las que ellos creen que son salvos. Nosotros también pensamos que son salvos, pero no lo son. Son rabiosamente inconversos y son capaces hasta de ponerles la pistola en el pecho si están en contra de sus ideas. Eso hizo un hombre con una hermana allá en un pueblo de Jalisco. Misionero. Misionero, sí, hay misioneros que no son salvos. Sí los hay. Otros que se pueden decir pastores y no son salvos. Predicadores que no son salvos. ¿Cierto? Quizá a algunos les haya tocado esto. Llegar al punto de creer. Llegar al punto de la rendición, solo entonces podrán invocar a Jesús. Solo entonces. Vamos a avanzar en el tercero de los puntos. Adelante hasta llegar al 3. La fe en Jesucristo. Tenemos que proclamar la fe en Jesucristo. Nada de andarle prometiendo a la gente que su vida va a cambiar y que, mira, es que sufro de una enfermedad y por la enfermedad, estoy oyendo, sí, yo sé, Dios me va a sanar. Y algunos se atreven a vender esto. Si tú haces una oración de fe conmigo, vas a ser salva y el Señor te va a sanar. ¿Es cierto eso? ¿Podemos prometer eso? Parafernalia. No es cierto eso. No es cierto. Gente que se mete en drogas de dinero, está en bancarrota financiera y alguien le vende la idea que si cree en Jesucristo, todo eso va a quedar saldado. No, a lo mejor va a parar a la cárcel, pero salvo. ¿Verdad? Pero salvo. Hay que llevarles la verdad de la palabra y no promesas que no son reales, ni siquiera las podemos extraer de la Escritura. El que confiese entonces al Señor, el que lo invoque, será salvo. Vamos a ver qué dicen los versículos 16 y 18, porque en este texto obediencia es sinónimo de fe. ¿Alguien quiere leerlo fuerte, por favor? ¿O ponerlo aquí en la pantalla? Bien. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Noten, obedecieron y creído. Obedecieron y creído. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí están.
Nadie puede decir que ha creído en el Señor Jesucristo y ciertamente lo ha invocado y dice que es salvo y no le obedece. Él dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Ustedes ven gente en desobediencia, hablen con ellos y díganles que piensen si su salvación es real o no. Porque, claro, como familiares, nosotros podemos sentirnos llamados a la ternura y decir: bueno, mi hijo, yo sé que es salvo, pero en este tiempo anda en desobediencia. No lo digan a la ligera, no lo expresen así. El asunto de la salvación no es un asunto de ternura paternal, ni de dulzura maternal, ni de cobijo. No. Si mi hijo o mi hija anda en desobediencia, es bueno que yo dude acerca de su salvación. Y ponga los puntos sobre las íes. Porque si yo veo que el hijo o la hija de otro hermano anda en desobediencia, me es muy fácil pensar que no es salva. Pero mi hijo no. No, mi hijo no. Mi hija no. Pero el del hermano sí. Tenemos que cuidar eso. Mi hermana, mi hermanita de toda la vida anda en desobediencia. Tengo que hablar con ella y ver cómo está el asunto de su salvación. Porque si es salva, ya es tiempo de que deje ese camino de la desobediencia. Y si no es salva, pues es el tiempo de que tome una decisión. En el siguiente versículo dice, en el 17, ahí va. Así que la fe es por el oír. Por eso trae todos estos eslabones. Para que llegue a creer, necesita oír. ¿Y qué es lo que tiene que oír? La palabra de Dios. Hace un momento tuvimos un estudio con su pastor, donde hay gente que cree que puede vivir experiencias con Dios y conocer de Dios más sin la necesidad de la palabra, sin la necesidad de la Biblia. Este texto es muy enfático. ¿Qué es lo que tiene que oír la persona? La palabra de Dios. Otra vez, no tanto mi testimonio, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y en el 18, pero digo, ¿no han oído? Y ustedes pueden decir, oigan, pues sí oyeron, estuve con ellos, les enseñé la palabra de Dios. Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, de los que han proclamado, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pues sí oyeron, pero no creyeron. La que sigue, de las diapositivas, por favor. Quiero en esta mañana hablar del efecto mariposa como ilustración y que nos mueva un poquito en el asunto del lenguaje para presentar el mensaje de salvación. ¿Alguno de los presentes sabe lo que o de qué trata la teoría del efecto mariposa? ¿Alguien ha escuchado esto? También conocida como teoría del caos. ¿Usted sí ha oído del efecto mariposa? ¿Qué es lo que sabe del efecto mariposa? No escuché. Exacto, así de sencillo, ¿verdad?
así de resumido. Si una mariposa aletea en alguna parte, vamos a pensar que está en Canadá aleteando, esas ondas se pueden juntar con otras ondas, no solamente su onda solita, pero puede juntarse con otras, y esas con otras, y con otras, y con otras, y llegar a crear una tormenta en el Brasil. Esa es una teoría. ¿No es demostrable? Pues no. Pero saben que en terrenos prácticos de la evangelización sí es demostrable, es tangible. A alguien se le ocurrió, no sabemos en qué punto del mundo, si fue un evangelista, si fue un predicador, si fue alguien que escribió un libro, pero inventó que en la invitación para que una persona sea salva debe recibir a Cristo. Sí, han oído eso, ¿verdad? Es más, algunos de ustedes pueden dar su testimonio de cuando recibieron a Cristo. Malo, malo. Eso no está en la Escritura. Si alguien ha recibido a Cristo, dude de su salvación. Dude de eso. Porque la salvación no es recibe a Cristo y será salvo. No. No lo vamos a encontrar en la Escritura. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para ser salva? Claro, en este texto es invocar el nombre de Jesús. Y dentro de esa invocación está mi arrepentimiento y mi fe. Mi arrepentimiento y mi fe. Hay múltiples pasajes que vamos a ver aquí enseguida como argumento fuerte para que nosotros quitemos de nuestro vocabulario el recibir a Cristo y usemos el correcto, el bíblico, no el del efecto mariposa. La que sigue. Vamos aquí a encontrar una gran diferencia entre recibir y creer. Vean ustedes qué diferente es. Y ustedes pueden investigar luego hasta en el diccionario, y los que traen dispositivo ahorita le pueden hacer a ver. Y van a encontrar sinónimos. Recibir es aceptar, porque también se usa eso, ¿no? No, yo acepté a Cristo. ¿Ah, sí? ¿Y qué le aceptaste? No, pues lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Sí, se oye bonito, pero no es así la cosa. Vean, aceptar contra confiar. Recibir es tomar algo, ¿verdad? Yo recibo algo. Creer no es tomar, es depositar. Yo entrego, es lo contrario de recibir. Entrego. Recibir es pasividad. Fe es acción. El verbo griego para fe es acción. Si alguien piensa que del otro lado de la línea es mejor que de esta y lo cree, entonces dice creo y se pasa. No dice creo y me quedo donde estoy. Si ustedes van a pasar un río y ven las piedras por donde pisar para no caerse al agua, las valoran y dicen, creo que esta piedra me va a sostener.
pasan a la acción, no se quedan de este lado del río. Aceptar, no, eso es pasivo. Recibir es facilidad, pero fe es compromiso. Y recibir es un beneficio. Fe no es un beneficio, fe es entrega. Vean ustedes la diferencia. Entonces aquí la pregunta sería, ¿han recibido a Cristo o han creído en Cristo? Si han creído en Cristo, son salvos. Si solamente recibieron a Cristo sin creer, no son salvos. No lo son. Juan 3:16, muy conocido de todos, lo podemos decir así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que lo reciba. No es así. Para que todo aquel que lo acepte. No. Se oye feo que yo diga esas cosas. El texto dice para que todo aquel que cree. ¿Estamos captando esto? Y nuestro cerebro está trabajando para marcar diferencia y contrarrestar ese efecto mariposa. Y cuando nosotros invitemos a alguien en el asunto de la salvación, le vamos a hacer un llamamiento a creer en Cristo, no en aceptarlo, a creer. La aceptación, podríamos decir en términos ahí acomodados, es previo, es como el oír. La persona acepta oír, pero de allí a creer todavía hay un trecho. Entonces alguien podría decir, bueno, yo acepté a Cristo, yo levanté la mano y acepté a Cristo, o yo recibí a Cristo, me invitaron, entonces, pero yo creo que soy salvo. Puede ser que sí sea salvo, pero no por recibir a Cristo, sino porque llegó a creer en Cristo. ¿En qué momento habrá llegado a creer? No lo sé, solamente lo sabe la persona en lo particular. Cuando creí, entonces fui salvo. Cuando creí, implicado el arrepentimiento. Así pues, la que sigue, les puse aquí una serie de textos contundentes, y hay muchísimos más que hablan de fe y arrepentimiento en el asunto de la salvación, nada más, porque fe está llena la Biblia de esta palabra, fe, creer. Y ahí ustedes pueden encontrar Juan 1, 11 y 12, e incluye el 11 para poder captar el 12. El 11 dice, lo podemos poner en pantalla: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nótese, porque en el texto griego no hay versículos, aquí continúa el pensamiento. Seguimos con el 12 como si no hubiera versículos. Mas a todos los que lo recibieron, es decir, a los que no lo rechazaron, a los que gratamente lo oyeron, no lo rechazaron, lo recibieron, bien, ese fue un buen paso, pero luego a los que creen en su nombre, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente hasta que creyeron
se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Algunos lo recibieron, pero no llegaron a creer. Pero a los que lo recibieron, es decir, no lo rechazaron, los que de buena gana lo escucharon, muy bien, y llegaron a creer, a esos sí se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y menciono este texto porque es el que podría causarnos conflicto al decir, pero hay un texto que dice que sí, a los que lo recibieron, sí. Pero ahí no está el énfasis de ser hechos hijos de Dios, sino hasta que creyeron. ¿Estamos? Y así, mis amados hermanos, vamos a llegar a las conclusiones. Los textos, pues son muchísimos, ya los pusimos ahí. En nuestro cuerpo de doctrinas bíblicas bautistas están el arrepentimiento y la fe relacionadas con la salvación. ¿Acaso no debiéramos echar mano de ellas en vez del recibimiento? No tenemos la doctrina del recibimiento o de la aceptación, ¿no? Ni tendríamos por qué tenerlas. No tenemos por qué tener esas doctrinas del recibimiento o de la aceptación. Incrementan esto, incrementan el riesgo de decisiones falsas si nosotros seguimos por ese camino. La que sigue. Conclusiones. Al presentar el mensaje y al hacer la invitación para ser salvos, debemos erradicar de nuestro vocabulario palabras que no tienen el significado bíblico del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hechos 20:21, donde allí aparecen estas dos palabras. La que sigue. Somos enviados por Jesús para predicar de Jesús y que la gente oiga de Jesús y decida creer o no en Jesús. Ese asunto no nos compete a nosotros más que a la persona. Si el oyente decide creer en Jesús y entre paréntesis obedecerle, ¿verdad? Porque son sinónimos. Creo, luego me someto, invoco. En la invocación está implícito el sometimiento. Invoco el nombre de Jesús, me someto a Él, lo obedezco. Entonces invocará a Jesús y será salvo por Jesús, y su vida experimentará un cambio que lo llevará a someterse en obediencia a su Señor y Salvador Jesucristo. Someterse en obediencia a su Señor y Salvador Jesucristo. Aquí podríamos hacer esta pregunta: ¿estoy sometido? ¿Sí? ¿Estoy sometido a Jesús? Y así llegamos entonces al final. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a meditar así de sencillo. Para concluir, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Creemos eso? La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que cualquier espada de dos filos. Si nosotros creemos esto, entonces recuperemos el vocabulario de la palabra de Dios y no el vocabulario que ha inundado nuestro lenguaje y no es el bíblico en asuntos de llamamiento a la salvación. Si alguno de ustedes todavía no ha tomado una decisión por Cristo y en este momento se sabe que no fue real lo que hizo en su momento, no ha llegado al punto de experimentar la culpa de su pecado, saber que ha ofendido al Señor y dolerle en su corazón haber hecho eso, no he pasado por ahí,
Tiene que pasar por ahí, sino de qué se arrepiente. Tiene que pasar por el reconocimiento de sentirse pecador, pecadora, y la necesidad de esa limpieza interior, esa limpieza espiritual, que solo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo puede hacer. Solo Él. Y entonces hoy puede decir el Señor: reconozco mi pecado, he hecho lo malo delante de ti, perdóname. Y ahí sí se vale derramar lágrimas, ahí sí se vale que a uno le duela haber ofendido al Señor. Perdóname. Y creo en ti. Creo que tú eres el instrumento de Dios para poder limpiar mi pecado. Se oía bonito el canto hace un momento, la sangre de Jesús, que es una analogía, ¿verdad? No es literal, no es la sangre de Jesús, es la vida de Jesús derramada, porque la vida está en la sangre. Solo el Cordero de Dios nos puede limpiar de toda maldad. Solo Él murió por nosotros. Así es que alguien quiere tomar la decisión allí en su corazón con Dios. Yo no acostumbro que levanten su mano. No me dice nada. A su pastor sí, porque los conoce y puede en algún momento dado ubicarlos y platicar con ustedes, pero vamos a hacerlo así, en silencio, así como Jesús dijo: el Espíritu sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es el nacido de nuevo. Ahí, silenciosamente en su interior, ahí, Él y Dios saben lo que pasa ahí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y si aquí se ha hablado del asunto de la salvación, queremos en este momento depositar en tus manos las personitas, pequeños, mayores, que están en este momento haciendo una reconsideración espiritual en su vida y quieren tener verdaderamente la experiencia de ser salvos, de rendirse completamente delante de ti, entregar sus vidas, someterse a tu señorío, reconociendo su necesidad de limpieza de pecado, su necesidad de cambio de rumbo en sus vidas. Ahí estás, Señor, con los brazos abiertos, diciendo: el que a mí viene, no le echo fuera. Ayúdanos, Señor, a recuperar otra vez el texto bíblico, el significado que tienen esas palabras poderosas para usarlas en nuestro lenguaje cuando proclamamos